Una vez más vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 8 de Romanos en esta mañana, donde seguimos en nuestro estudio acerca de la persona y obra del Espíritu Santo que comenzamos algunas semanas atrás. Vamos a mantener nuestro marcador aquí en este pasaje, va a ser nuestro pasaje ancla, aunque estaremos consultando varios otros pasajes esta mañana. Comenzamos esta serie con el propósito de aclarar las interpretaciones falsas que flotan en el mundo evangélico en cuanto al Espíritu Santo. Muchos de los que se llaman ungidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, hacen cosas y dicen cosas atribuidas al Espíritu Santo que no tienen nada que ver con el Espíritu. El Espíritu no actúa desordenadamente, por ejemplo. No actúa en forma grosera. No hace que los que representen al Espíritu Santo se manifiesten como personas soberbias o estrafalarias, extrañas, descontroladas en conducta, palabras o actitudes. El Espíritu Santo tiene un objetivo singular: hacer que los hombres sean santos. Por eso se llama el Espíritu Santo. Particularmente si alguien dice que es ungido por el Espíritu Santo. Lo que debe distinguir a esa persona entonces es la santidad en la vida. Eso debe ser. En Isaías capítulo 6, ustedes recuerdan ese pasaje que sin duda muchos de ustedes han memorizado. Este es el coro angelical exaltando a la Trinidad, donde leemos, dice Isaías 6, 1, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Esta es una referencia a la santidad absoluta del Padre, a santidad absoluta del Hijo y santidad absoluta del Espíritu Santo. El Dios Trino es un Dios santo. Y la función y obra de su Espíritu es producir en los hombres, en nosotros, justamente eso, santidad. Para entender mejor la realidad de la obra del Espíritu Santo, entonces estamos consultando, observando, examinando lo que Pablo nos enseña en el capítulo 8 de Romanos, y hoy nos enfocaremos en los versículos del 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16, que voy a dar lectura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hoy estamos hablando de la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Varias referencias ya hemos encontrado en este pasaje, en los primeros versículos del 1 al 13, acerca del Espíritu. Este es el capítulo en la epístola de Pablo a los Romanos, que mejor describe la obra del Espíritu Santo en los redimidos, y estamos observando eso justamente hoy en particular. Pero regresemos, antes de la exposición, regresemos a ese aspecto de la santidad de Dios. Claramente la Biblia describe a Dios como un Dios santo. Si vamos al Antiguo Testamento, numerosos pasajes nos hablan de la santidad de Dios. Particularmente en Levítico encontramos este pasaje que sabemos y Pedro también repite, donde dice: el Señor habla a toda la congregación. Este es mandamiento de Dios a Moisés. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y una y otra vez se repite lo mismo a través del Antiguo Testamento. Dios es un Dios santo. Lucas 1:35 nos describe al niño Jesús. Ustedes recuerdan cuando leímos el pasaje como el niño o el santo niño. En Romanos 1:4 describe al Espíritu Santo como el Espíritu de santidad. Cada miembro de la Trinidad, por naturaleza, en esencia, en substancia, es absolutamente santo. Pero lo que observamos en la Escritura, una obra particular del Espíritu Santo en los creyentes, y esta obra entonces es producir santidad creciente en nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros
haciéndonos a través del tiempo incrementalmente santos en nuestra vida, en nuestro andar. Ese es su trabajo, esa es su función, esa es su obra en el proceso de santificación. Este proceso es de conformarnos cada día más a la imagen del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo nos dice en Romanos, en este mismo capítulo, el versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que sean, o para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que la obra del Espíritu Santo no es en el hombre exterior, en lo de afuera, no es en nuestro físico, sino es en el corazón. Hacernos conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo también era en el corazón de los creyentes del Antiguo Testamento, y esa obra, ese producto, se reconocía como piedad. Dice, sed santos como yo soy santo. Lo que buscaba y busca Dios es que aquellos que Él redime sean santos en su manera de vivir. En el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo se observa en el producto ahora de ser conformados a la imagen de Cristo. Tal vez el pasaje que mejor describe esto es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, los creyentes, nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Noten esto, que en la medida que estamos contemplando la gloria del Señor, ¿y dónde se encuentra esa gloria hoy? Se encuentra revelada en su palabra. En la medida que contemplamos su gloria, en esa medida el Espíritu Santo nos transforma más y más en conformidad a Jesucristo, quien, como vimos la última vez, es el ejemplo supremo en el Nuevo Testamento de cómo un hombre puede vivir en sumisión y bajo el control del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo que Él lleva a cabo en cada uno de nosotros los redimidos. El Espíritu Santo produce en nosotros santidad creciente. El Espíritu Santo es la causa eficaz en nuestra santificación. La Escritura es el medio instrumental de nuestra santificación. Otra manera de decirlo es esto: la santificación progresiva en nuestra vida es la obra de Dios por su Espíritu, quien reside en nosotros, y Dios lleva a cabo esa obra por medio de la verdad revelada en la Escritura. Por eso el Señor Jesús, cuando ora por los suyos, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, y agrega: tu palabra es verdad. Debemos entender entonces con precisión la obra del Espíritu Santo, ya que esta obra es el propósito de Dios en la redención. Y es este es el propósito de Dios al redimirnos: crear una humanidad que sea santa, piadosa, semejante a Cristo Jesús. El propósito del Espíritu Santo no es de que tengamos algún éxtasis especial, o que tengamos alguna experiencia especial, o que hablemos palabras que nadie entiende, o que nos tiremos en el piso porque nos dio el ataque de gracia, como algunos le llaman. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Eso no lo vemos en el Nuevo Testamento. La obra del Espíritu Santo y propósito de Dios en darnos al Espíritu Santo, repito, es crear una humanidad que sea santa, que sea piadosa, que sea semejante a Cristo Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esta es la meta final de la redención, que seamos como Cristo, que seamos santos. Entonces regresemos al comienzo de la historia de la humanidad. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Y Dios los creó para que reflejen su gloria. Capítulo 1 y 2. Y todo iba bien, ¿no es cierto? Hasta que llegamos al capítulo 3. Estaban en un estado de perfección. Llegamos al capítulo 3 y el hombre cae en pecado. Y pierde la gloria de Dios en su vida. Que es justamente lo que Romanos 3:23 nos dice, que todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Esa es la condición de la humanidad caída. Todo el mundo.
En nuestra condición natural en la que nacemos y crecemos, no podemos llegar a hacer aquello para lo cual fuimos creados, que es traer gloria a Dios, reflejar su gloria, expresar la gloria de Dios. Para eso fue creado Adán y Eva. Este propósito fue truncado, fue arruinado cuando el hombre cayó en pecado, y su propósito en esta tierra y por siempre fue frustrado, distorsionado y pervertido. El hombre no puede agradar a Dios, no puede traer gloria a Dios en su condición en la cual se encuentra. Es imposible. No podemos hacer entonces lo que fuimos creados para hacer, que es traer gloria a Dios. El hombre no puede traer gloria a Dios, no en su condición natural. No puede agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios y cumplir su propósito para nosotros sobre esta tierra es si Él nos hace nuevos, si Él nos rehace, si Él nos crea de nuevo. Y eso es lo que Él hizo justamente cuando nos llamó a salvación, nos hizo nacer de nuevo. Segunda de Pedro 1:4 nos habla de esta nueva creación. Pedro lo expresa de esta manera en el versículo 4, somos partícipes de la naturaleza divina. Noten eso. Somos partícipes de la naturaleza divina. Fuimos hechos partícipes de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios nos fue dada a nosotros desde el momento de nuestro nuevo nacimiento. Como también lo dice Juan, el evangelista, capítulo 1, versículo 12, que no nacemos de carne, no nacemos de hombre, sino por voluntad de Dios. Es la obra de Dios. Este es el propósito de Dios en nuestra salvación. Derrotar la caída y crear una nueva humanidad, ahora sí, capaz de glorificarle. Solamente los que somos cristianos, que hemos sido regenerados, podemos glorificar a Dios. ¿Saben eso? Dios tuvo que hacernos nacer de nuevo, crearnos espiritualmente o recrearnos espiritualmente, dándonos ahora su propia naturaleza para que le traigamos gloria. Y Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Eso es algo absolutamente increíble y radical. Somos una nueva creación. Las cosas viejas, dice Pablo, pasaron. Somos nuevos en Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo cuando nos regeneró. Otra manera de expresarlo es lo que él dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tuvimos que ser hechos de nuevo en nuestro espíritu, que ahora sí puede traer gloria a Dios. Hacer buenas obras. Los únicos que podemos hacer buenas obras y que son agradables a Dios, traen gloria a Dios, somos aquellos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, porque el hombre en general no puede hacer obras que sean agradables a Dios. ¿Entienden eso? Hay gente buena, humanamente hablando, hay gente que hace cosas dignas, hay gente que da dinero por causas particulares y es loable eso, pero eso no trae gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que hacen, lo hacen en su propia carne. No es el fruto ni el poder del Espíritu Santo en sus vidas, porque lo único que agrada a Dios es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona regenerada. Eso trae honra a Dios. Todo lo que hacemos como cristianos que tenga impacto espiritual es del Espíritu Santo, y eso sí trae honra a Dios y glorifica a Dios. Dios se agrada de estas obras. Y justamente es esta característica de agradar a Dios, de hacer buenas obras, de andar en el Espíritu, que es la característica de un hombre que ha sido recreado, hecho de nuevo por el Espíritu de Dios, quien es la fuerza eficaz de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Entonces el propósito de Dios en la redención es tomar a una humanidad de pecadores corruptos que no pueden glorificarle, quienes no tienen la capacidad para agradar a Dios, y tomar a esa raza caída, depravada, inservible para los propósitos de Dios y hacerlos nuevos. Lo único que el hombre recibe en su condición natural y para lo único que sirve es para condenación eterna, para terminar
en el infierno, que el Nuevo Testamento describe como, la palabra en griego es Gehenna, que era el lugar del basurero fuera de Jerusalén, donde se echaba toda la basura y se quemaba continuamente. Esa es una analogía, una ilustración del infierno. El hombre simplemente sirve para terminar en ese basurero eterno que es el infierno. Para lo único que servimos, antes de haber sido redimidos. Todo es porque esta humanidad caída, los hombres sin Dios, sin la intervención de Dios regenerándolos, todos ellos son absolutamente inservibles y dignos de una sola cosa, que es la destrucción eterna. Eso es lo que la Biblia enseña. Palabras duras, ¿no? Es lo que la Biblia enseña. El plan de Dios para la redención o en la redención es rescatar a algunos de esa humanidad perdida y recrearlos, darles nueva vida, regenerarlos, restaurarlos por medio del nuevo nacimiento espiritual y ahora sí hacerlos partícipes de la naturaleza divina, lo cual trae gloria a Dios. ¿Cómo es que un hombre que ha sido restaurado de esa forma se mira, se ve? La palabra es Jesucristo. Una persona que ha sido restaurada, que ha nacido de nuevo, se ve crecientemente y en aumento, más y más, como aquel que es su Redentor, aquel que le salvó, aquel que es Cristo Jesús, el único que llegó a cumplir todo lo que la ley demandaba y lo que Dios quiere que un hombre sea, absolutamente santo. El único que logró eso fue Cristo Jesús. Por eso somos llamados a ser y hemos sido llamados por Dios en nuestra salvación para ser cada día más conformes, de gloria en gloria, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así se ve una persona que es santa. Un cristiano es como Cristo. No a la perfección, pero de gloria en gloria, crecientemente, más y más como Él. No somos como Cristo instantáneamente. Qué lindo sería que el día de nuestra conversión y regeneración, ¡voilá!, somos todos como Cristo Jesús. No. Ahí comienza todo y somos regenerados, somos nuevas criaturas en Él. Nuestra condición delante de Dios es perfecta porque estamos en Cristo Jesús. Pero nuestra condición aquí todavía en esta tierra es una de imperfección. Nuestro espíritu ha sido redimido. Lo que no ha sido redimido todavía es este cuerpo en el cual vivimos y existimos. ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué es que no nos hizo perfectos desde el comienzo? Si usted tiene la respuesta, démela, porque yo no la tengo. No existe respuesta a esa pregunta en la Biblia. Lo que sí sabemos que esa es la realidad. No nos hizo perfectos desde el momento de nuestra salvación, pero estamos en un proceso de ser transformados en nuestro cuerpo más y más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Las palabras de Pablo en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, aún este cuerpo en el cual vivimos, en conformidad, noten eso, al cuerpo de su gloria, es algo que todavía es futuro. Estamos siendo transformados de gloria en gloria, y aún nuestro cuerpo será convertido, transformado, conforme al cuerpo de Cristo ya glorificado, pero eso todavía es futuro. Por eso Juan dice, seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Todavía no. Eso todavía es futuro. Pero esa es la meta de la salvación. Este es el propósito eterno de la redención. Dios se propuso recrear una humanidad que sea como su Hijo Jesucristo para que le trajera gloria. Esa es la meta. Eso es lo que Dios quiere de esa nueva generación, de nosotros, de esa humanidad recreada, que seamos como su Hijo Jesucristo y traerle gloria, lo cual se perdió, el hombre perdió en la caída en Génesis capítulo 3. Gloria incremental aquí, gloria creciente aquí en esta tierra y gloria final, perfecta cuando estemos con Él en su presencia. Otra vez les recuerdo las palabras de 2 Corintios 3:18. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros, usted y yo, si somos hijos de Dios, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor,
estamos siendo transformados. Noten que es un proceso continuo. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. El Espíritu comienza esta obra en el momento de nuestra regeneración, del nuevo nacimiento, dándonos nueva vida, rescatándonos de nuestra condición de muerte espiritual en camino al infierno, en camino a ese basurero final de los hombres que no creen y rechazan a Dios, que es el infierno, y convertirnos en una nueva creación que ahora puede traerle gloria a Él. Ese es el proceso de santificación. Quiero que veamos algo importante, que aunque ya lo mencioné, deseo subrayar una vez más. Si vamos al Antiguo Testamento, notamos que no existe un pasaje en todo el Nuevo Testamento que nos hable de la santificación como conformidad a Cristo. Ningún pasaje en el Antiguo Testamento nos dice que la santificación es equivalente a ser conformes a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nadie había visto a Cristo Jesús. Cristo no había llegado sobre esta tierra y había llevado a cabo su obra de redención en la cruz. Nadie conocía a Cristo como tal. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento, que lo que Dios busca es santidad práctica en sus santos, en sus redimidos, imitando a Dios. Por eso leemos en Levítico 27 y 8, santificaos pues y sed santos, porque yo, vuestro Dios, es santo. Eso es lo que busca Dios, la santidad, que seamos como Él. ¿Y cómo es que los creyentes del Antiguo Testamento podían ser como Dios? El versículo 8 dice, guardad mis estatutos y cumplidlos. Yo soy el Señor que os santifico. Noten que la santidad la da el Señor. Pero Dios santifica a los suyos por medio de la obediencia a su palabra. Guardar y cumplir sus estatutos. Lo que vemos otra vez es que el instrumento que Dios usa para santificar a su pueblo, aún en el Antiguo Testamento, es la Escritura, la palabra de Dios, la cual Él había revelado por medio de hombres que escribieron en nombre de Dios y fueron movidos por el Espíritu Santo, dice Pedro, a expresar la voluntad de Dios en su palabra. Dios estaba y está hoy en el proceso de santificar a los suyos por medio del Espíritu Santo, produciendo en ellos características de la familia de Dios. En el Sermón del Monte el Señor Jesús nos dice en el capítulo 5, no lo tienen que buscar, se los leo, capítulo 5 de Mateo, versículo 43 al 45, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Noten que la santificación en el Antiguo Testamento es ser como Dios. La meta de la restauración espiritual es restaurar la imagen de Dios en el corazón de un hombre que perdió eso cuando pecó en su pecado original allá en Génesis 3. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, el énfasis no es tanto en ser como Dios, sino en ser como Cristo. ¿Por qué? ¿Es que hay diferencia entre Dios y Cristo? No. El énfasis del Nuevo Testamento tiene que ver con el hecho de que Cristo es la perfecta representación de un ser humano quien es totalmente en su interior como Dios. Por supuesto, Él era Dios. En Juan 1:14 nos dice el evangelista, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La obra del Espíritu Santo es hacer hombres piadosos, hombres que sean como Dios y que sean como, particularmente cristianos hoy, como el Hijo de Dios. Transformar a hombres en la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo maravilloso de la vida de Cristo en esta tierra es que podemos ver en vivo qué significa, en realidad, ser santo como Dios es santo. El único que pudo cumplir eso fue Jesucristo. Por eso Él es la persona, el hombre a quien imitamos. Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de ¿quién? De Cristo Jesús. Él es la perfecta representación de Dios sobre esta tierra. Un hombre
100% hombre, 100% Dios, quien se convierte ahora en nuestro ejemplo de cómo vivir una vida santa. Ser como Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras, nos dice Hebreos, ¿no? Particularmente por los autores de los escritos bíblicos. Versículo 1 de Hebreos 1 dice, pero en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, y Él es el resplandor de su gloria. Noten eso, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Jesucristo fue exactamente como Dios. ¿Cómo es que un hombre o una mujer se ve cuando es santo? Se ve como el Señor Jesucristo. ¿Quieres ser santo y crecer en santidad? Tu modelo es Jesucristo. Él es nuestro modelo. Un cristiano es santo en práctica en la medida que se asemeja día a día a su Señor y su Salvador Jesucristo. ¿Y saben qué? Esa es la obra del Espíritu Santo que Él hace en nosotros, transformándonos de gloria en gloria conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Toma un tiempo, toma toda una vida, es un proceso, que a veces nos frustramos. Pensamos que, bueno, Señor, yo creo que otra vez resbalamos y tropezamos y no somos lo que queremos ser y luchamos continuamente. Y sin embargo, la obra del Espíritu Santo que Él comenzó en ese milagro de santificación, continúa llevándolo a cabo hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos con Él. ¿Se frustrará el Espíritu Santo? ¿Es que Él no terminará su obra? No. La obra que Él comenzó es la obra que también va a terminar. El Espíritu Santo nos hace, nos conforma progresivamente como el Señor Jesucristo. Si alguien dice que es ungido por el Espíritu Santo, si alguien dice yo soy el ungido de Dios, por el Espíritu de Dios, lo que debemos ver en ese alguien es Jesucristo. Debemos ver humildad, no debemos ver soberbia, debemos ver una persona controlada, una persona digna, una persona que manifiesta a Jesucristo, no estas payasadas que se observan, atribuidas al Espíritu cuando en realidad son el producto de la carne de un hombre. Qué triste. La meta del Espíritu Santo es hacer hombres y mujeres que reflejen en sus vidas que pertenecen a Dios, su Padre Celestial, y también reflejen al Señor Jesucristo, quien es su hermano mayor. Es nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Todo esto nos habla de semejanza familiar, ¿no es cierto? Si somos de Dios y pertenecemos a Cristo, vamos a reflejar en nuestras vidas las características de nuestra familia. Seremos como nuestro Padre y seremos incrementalmente como su Hijo, Jesucristo. Ahora, estamos en Romanos 8, los versículos 14 al 16, y lo que vemos acá es el tema principal de estos versículos, es la obra del Espíritu Santo en la adopción. Esto es tan importante. Es vital entender esto. Tenemos una referencia a hijos de Dios en el versículo 14. Tenemos una referencia a la adopción como hijos en el versículo también. Luego en el 16 a los hijos de Dios. Estos versículos tienen que ver con pertenecer a la familia de Dios. Es una descripción de la relación que Dios tiene con los miembros de su familia. Son sus hijos. Y como vamos a ver, por adopción. Es una verdad fundamental que Pablo desarrolla de una manera particular en este pasaje, pero lo menciona en otros, simplemente se los leo. Segunda de Corintios 6, versículo 17, leemos esto. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Noten que Dios quiere que seamos como Él, que reflejemos las características de su familia. Dios está creando una familia, Dios está redimiendo una familia, Dios está regenerando a una familia que será capaz ahora de demostrar su gloria
por medio de la imagen de Dios que está en sus hijos y en sus hijas. Esa nueva humanidad de la cual hablamos. Pensemos un poco acerca de la adopción como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que fuimos adoptados hijos de Dios? Por lo general nosotros pensamos en la adopción hoy de hijos como algo tal vez de segunda categoría. Pensamos en hijos naturales e hijos adoptados. ¿Ok? Cuando pensamos en un hijo natural tenemos una inclinación especial por ese hijo que ha nacido en nuestra familia. Pero cuando hablamos de adopción casi pensamos, bueno, es como de segunda ¿no? Lo queremos tal vez, pero al fin y al cabo no es hijo natural. A veces escuchamos de casos de parejas que han adoptado hijos tomando cierto riesgo, ¿no es cierto? Porque realmente no saben cómo serán estos en el futuro. Como pareja se puede hacer un procedimiento, pueden pasar por el procedimiento legal de adoptar a un hijo, pero realmente no conoce el corazón de ese hijo, por lo tanto no sabe cómo ese hijo va a ser en el futuro. Uno adopta a alguien y se arriesga, ¿no es cierto? Conozco a personas que han adoptado hijos que realmente con el correr de los años es un desastre. Terrible la experiencia. En otros casos ha sido positivo. ¿Por qué? Porque adoptamos, pero no sabemos el corazón de la persona, del muchacho, la niña o lo que sea, y no sabemos cómo van a ser en el futuro. Pero cuando la Biblia habla de adopción, está hablando de algo muy distinto a lo que hoy conocemos en nuestro contexto como adoptar o adopción. Es muy distinto. Y quiero explicarlo. En la época y contexto greco-romano en el cual Pablo escribe, la adopción no era la adopción de una persona que va a ser de segunda categoría. No. Sino que si un hijo era adoptado, y por lo general era un varón, ese hijo se convertía en el hijo más privilegiado en toda la familia. En el mundo romano, si tú adoptabas a un hijo, y casi siempre, repito, era un hombre, un muchacho, no era para rescatar a un chico de la calle, no era para rescatar a un niño que estaba sufriendo en un orfanatorio, no. El adoptado era específicamente escogido por el padre de una familia para perpetuar su nombre y que este hijo adoptado se convirtiera en el heredero de todas sus posesiones, a pesar de que tenga hijos naturales. El adoptado era el elegido. El adoptado era el heredero. Alguien adoptaba a un muchacho, un joven, con muchísima capacidad. Y aún sobrepasaba en talento a los propios hijos de uno. El propósito era de adoptar era traer a la familia un joven noble, de buena familia, no un cualquiera, que se convirtiera ahora en el hijo heredero, quien traería honor al nombre del padre adoptivo. Ese era el proceso de adopción en Roma, o en el mundo romano. Muy distinto a lo que tenemos hoy. Y por eso Pablo lo usa, como vamos a ver, como analogía, muy importante. Piensen en nuestra adopción espiritual. Este trasfondo histórico nos ayuda a ver que Dios es quien nos escogió para ser adoptados. En nuestro caso no fue porque éramos más nobles que otros, sino que fue por pura gracia y elección soberana de Dios. Dios nos escogió de entre multitudes y nos prefirió, nos hizo hijos suyos, nos adoptó. Esto es asombroso, nos debe humillar porque no es que Él vio algo muy particular y especial en nosotros. Veamos un poquito más de cómo la adopción romana era en esa época. Se llevaba a cabo de una manera particular. La adopción era un evento muy formal y no era fácil. En la ley romana existía una regla llamada patria potestas, que se refería al poder absoluto que un padre tenía sobre su familia. Era un poder total. Él podía decidir, por ejemplo, el deshacerse de hijos que él no quería o hijas que él no quería, hasta liquidarlos, quitarles la vida, si él así lo consideraba. Tenía control absoluto sobre cada hijo varón. Y aun cuando ese hijo se casara
el padre era el que tenía patria potestad sobre él. Él era la autoridad. Me imagino que esto duraba hasta que el padre moría. Y ahora ese hijo sí ya tenía libertad y tenía patria potestad sobre sus propios hijos. Esto hacía de la adopción de un joven de una familia a otra familia que sea algo muy, muy difícil. ¿Cómo es que un padre dejaba que uno de sus hijos sea adoptado por otro padre en otra familia? ¿Cómo pasar de patria potestad de un padre a ser patria potestad de otro? Bueno, tenía que haber negociaciones muy importantes. Había dos pasos básicos. El primer paso era la emancipación del hijo, donde en una ceremonia simbólica se hacía una venta del hijo que sería adoptado. Era toda una ceremonia simbólica. O sea, vendían a cierto hijo para que sea adoptado, pero era simbólico. Se hacía 3 veces. Las primeras 2 veces rechazaba la oferta, hasta que al final el hijo era vendido, entre comillas, era adoptado. Solamente para hacer ver que este hijo no simplemente era una persona que no se quería y que se iba a patear y que lo pasaban para otra familia. No era así. Era muy importante. Entonces el primer paso era la emancipación. El segundo paso era el vindicatio en griego, o vindicación. El padre adoptivo iba delante de un magistrado romano y presentaba el caso legal de transferencia del hijo de la primera familia a su nueva familia, y la adopción era ya completada. ¿Qué sucedía? Y esto es muy importante. 4 elementos debían estar presentes para que la adopción sea completa. Primero, el adoptado perdía todos sus derechos en su familia de origen. Se acabó. A partir de la adopción, este muchacho era completamente cortado, desligado de su vida pasada, y ahora recibía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Mire, primera situación. En segundo lugar, este joven se convertía en el heredero del nuevo padre. Acuérdense que esta era la razón y el propósito de ser adoptado, para que sea heredero de todo. Él se convertía en el heredero de todo lo que el padre adoptivo poseía, aún por encima de otros hijos naturales que el hombre tuviera. En tercer lugar, la antigua vida del hijo adoptado era completamente borrada. Era como si nunca hubiera vivido antes, como si la adopción era el primer día de su nacimiento. Todo lo anterior ya no importaba. Qué interesante. Y este era un hombre ya, un muchacho. Y en cuarto lugar, ante la ley, el hijo adoptado se convertía en el hijo permanente y absoluto del nuevo padre. Imagínense. ¿No les suena esto como la salvación? Claro que sí. Por eso Pablo utiliza esta analogía. La adopción romana describe exactamente lo que sucede en nuestra adopción espiritual. Este es el concepto que enseña la adopción. Todo lo relacionado a nuestra vieja familia, nuestro viejo padre, que es el diablo, queda terminado. En nuestra adopción recibimos todos los derechos de un hijo legítimo. En nuestra nueva familia espiritual somos herederos de todo lo que Dios tiene y posee, y coherederos con Cristo Jesús. Nuestra herencia ahora está en los cielos. Toda nuestra vida pasada se acabó. Todas nuestras deudas que teníamos por nuestros pecados fueron todos cancelados. ¿Dónde? En la cruz. Colosenses 2. Todas nuestras deudas fueron pagadas. No tenemos deuda alguna. Ahora somos hijos de Dios por adopción. Otra cosa, esto es realmente hermoso. Pero alguno todavía tal vez estará pensando, bueno, Henry, pero el ser adoptado todavía me da la idea que como que si fuera cosa de segunda, ¿no? Algo superficial. Pero pensemos. Si tú adoptas un hijo aquí en la tierra, lo hemos visto, tú no puedes cambiar su naturaleza, ¿no es cierto? Te parecerá excelente el chico, pero tú no sabes. No sabemos cuando adoptamos cómo ese hijo va a crecer, cómo se va a desarrollar. Aunque legalmente ha sido adoptado y es nuestro hijo, no conocemos su corazón, porque esa naturaleza no la conocemos. Es aquí donde la obra del Espíritu Santo es totalmente diferente en la adopción nuestra como hijos de Dios. Esta es la gran diferencia. Noten, somos hechos
hijos de Dios por adopción, pero también somos hechos hijos de Dios por regeneración. La adopción nos da el título, los derechos de ser un hijo de Dios. La regeneración nos da la naturaleza misma de Dios. A partir de nuestro nuevo nacimiento, recibimos, por decirlo así, la genética divina. Recibimos la naturaleza de Dios, que ahora reside en nosotros por su Espíritu. El énfasis, entonces, de la adopción bíblica es mostrar que fuimos escogidos por Dios, y también nos nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios. La adopción habla de elección, de selección, y el comienzo en una nueva familia, de cancelar todo lo que nos ataba a la familia anterior. No solo hemos sido adoptados, sino que también hemos recibido una nueva naturaleza en el nuevo nacimiento. Y ahora cuando vamos a los versículos 14 al 16 de Romanos, en primer lugar notamos esto, que en el versículo 14 Pablo nos dice que fuimos adoptados hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo, son hijos de Dios. El otro lado de la moneda es que todo el que es hijo de Dios está siendo guiado por el Espíritu de Dios. La primera marca de un hijo adoptivo es que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Está siendo dirigido por el Espíritu. Su vida está siendo controlada por el Espíritu. Es una realidad maravillosa que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas y nos dirige internamente. El Espíritu Santo nos ha dado desde el momento de nuestra conversión una nueva inclinación, una inclinación distinta. Ha cambiado nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros intereses. Ya no somos lo que éramos antes, no podemos hacer lo que hacíamos antes porque nuestra naturaleza ha sido radicalmente transformada. Tú hacías cosas antes de conocer al Señor. ¿Recuerdas? Cuando vivías ahí en el Mundial. El Señor te regeneró por su Espíritu. Te dio una nueva inclinación. Porque somos débiles en la carne, a veces caemos en hábitos que teníamos antes. Y sucede. Y cuando caes en algún hábito viejo, ¿tú te sientes feliz? No, todo lo contrario, te sientes sucio, te sientes mal. Señor, yo no soy eso. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ha sido cambiada por el Espíritu de Dios. Y el Señor está llevando a cabo esa obra de santificación en tu vida. Y es la primera característica entonces de un hijo adoptado. El Espíritu Santo reside en él y guía a ese hijo en los caminos del Señor. Por esa nueva inclinación. Ahora amamos a Dios. Amamos lo que Dios ama. Amamos la ley de Dios. Nos deleitamos en la ley de Dios, como dice Pablo en Romanos 7. Sus mandamientos ahora no son gravosos. No nos duelen, otra vez tengo que obedecer. Así no vamos. Al contrario, nos deleita obedecer a Dios. Nos gozamos en ellos. El Salmo 119, en ese salmo, el salmista David, 175 veces utiliza una frase similar. ¿Cuánto amo tu ley? Esa es la descripción de una persona que ha sido transformada. Ahora, el Espíritu Santo nos transforma de dos maneras. Externamente por medio de la Escritura. Ya lo vimos. Internamente, el Espíritu Santo nos guía por medio de la santificación, su obra interna en nuestro corazón. Él es el que causa en nosotros, como Pablo dice, tanto el querer como el hacer. Es la obra interna del Espíritu Santo. Es un milagro de Dios. Nos dice Pablo que el Espíritu Santo reside en nosotros, somos templo de Dios. Y es la obra que Él lleva a cabo en nosotros, transformándonos de gloria en gloria, de a poco, a imagen de Cristo Jesús. En segundo lugar, nos dice el versículo 15, el Espíritu nos demuestra que somos hijos de Dios por adopción, dándonos acceso íntimo al Padre. Noten, en el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre. Llamamos a Dios nuestro Padre ahora. Desde el momento que somos regenerados, tenemos una relación íntima con Dios. Antes hablábamos tal vez con Dios, decíamos cosas, pero Dios era algo distante, un juez. Desde el momento de nuestra regeneración tenemos intimidad con Dios y nos acercamos a Él con libertad. Ya no tenemos miedo de Dios. Ya no tenemos
miedo del juicio venidero, porque somos de Dios. Y el Espíritu Santo afirma eso en nuestro corazón. Nos acercamos a Dios así como los chicos se acercan a su padre cuando son chicos. O como mis nietas, ustedes las han visto acá, se acercan a mí después de un servicio, sin ninguna vergüenza, sin ninguna sentido de... Vienen, papá, y te abrazan, y te besan, y quieren estar contigo. De la misma manera nos podemos acercar a Dios. Dios no nos va a decir, mira, estoy muy ocupado ahora. Tranquilo, estoy atendiendo a otros de mis hijos, así que ponte en fila. Dios no hace eso con nosotros. Venimos a Él con toda intimidad y alegría. Señor, vengo a ti porque tú eres mi Padre, y te llamo Padre, y tú me atiendes. Cualquier momento, en cualquier segundo en que estoy hablando contigo, estás dispuesto y listo para atenderme. Gracias, Padre. Esa es la intimidad que el Espíritu Santo hace a través del ministerio de adopción. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo en esta obra de adopción nos asegura de que somos hijos de Dios. Eso es precioso. Noten el versículo 16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es absolutamente precioso. ¿Cuántas veces hemos estado orando, postrados en oración, tal vez en angustia y lucha por alguna aflicción que tenemos, y sin embargo, esa voz, esa realidad de que el Espíritu Santo está ahí, confirmando a nuestro espíritu, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, no temas. El Espíritu Santo, quien nos selló para el día de la redención, está ahí siempre, no se va a ir. A veces lo entristecemos, a veces lo apagamos, como dice la palabra, pero nunca se va. Y siempre está obrando en nosotros. Y si nos desviamos y desobedecemos por un tiempo, Dios va a traer su vara de disciplina sobre nosotros y nos va a hacer saber, hasta que regresemos. Nadie puede tomar lo que el Espíritu Santo ha reservado para nosotros. Lo que Él ha reservado en los cielos es nuestro. Y está reservado para ahí. Saúl, tú tienes un lugar en el cielo. El Espíritu Santo te lo reservó solo para ti. Y nadie va a tomar ese lugar. Solamente Saúl. Lo mismo con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el sello y también las arras de nuestra herencia. El arrabón, la garantía de que nuestra herencia está ahí. Pablo dice en Efesios 1, fuisteis sellados con Él en el Espíritu. El Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios. En otras palabras, este espíritu de adopción garantiza que recibiremos la herencia no en parte, sino completamente, totalmente. Esta es la esperanza que el Espíritu Santo nos da como hijos de Dios a nuestro espíritu. Y es la tercera manifestación interna de que somos hijos de Dios. Padre, te damos gracias hoy por tu Espíritu que está en nosotros. Ese Espíritu que nos adoptó y nos hizo hijos tuyos. No solamente porque nos elegiste, nos escogiste, sino porque primero nos regeneraste. La adopción nos da el título de ser tus hijos. La regeneración nos da la seguridad, la nueva naturaleza, sabiendo que somos tus hijos. Padre, qué tremenda bendición el saber de que somos adoptados hijos tuyos. Bendice a tu pueblo aquí. Bendice a los que escuchen este mensaje. Señor, que sea de ánimo y edificación a tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. También pedimos, Padre, que nos bendigas y nos ayudes a participar de estos elementos de una forma digna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.